Estamos con el señor Crispín, el director musical, el manager y el que sea el billete. No creo, de Rosita Espinar. Maestro, un saludo para Full Ritmo. Hola, ¿cómo les saluda Crispín Alegría? ¿Qué novedades, maestro? Me dice que se acerca la Universidad de Rosita. ¿Para cuándo va a ser? Este sábado 20 de agosto estaremos en la Universidad de Lima, en el local Santa Rosa. Y para la fiesta de Arequipa también ya están programados, me parece. 14 de agosto, por supuesto, novedad. Y las novedades musicales. Bueno, se viene una producción completita. Prepárense. Porque yo creo y estoy convencido, el éxito de Rosita es el apoyo de Crispín, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando. El bien por el folclore nacional, damos lo que podemos y el nuevo proyecto que viene, ojalá que guste a la gente. Crispín, tú como músico, como director musical, ¿qué le aconsejarías a los nuevos valores, a los artistas, sobre todo a las cantantes? Bueno, lo que tengan en sueño, lúchenlo, no se den por vencidos, con sacrificio. Si hay tropiezos en el camino, no se den por vencidos, sigan para adelante. Y que no imiten, ¿no? Porque Rosita llegó con su guayno de bandurria. La bandurria con el requete. Pero no imitó a nadie. En esa época la bandurria no era mal vista. Todos dijeron, no, este género no va a triunfar. Sin embargo, triunfó en todo el Perú. Por supuesto que sí. Es una música que no pensábamos que iba a abarcar tanto, pero lamentablemente sorprendió a la gente, rompió esquemas y seguimos para adelante. Ya, maestro Crispín, yo sé que usted nunca concede una entrevista y muchas gracias por esta entrevista que nos ha dado a Full Ritmo. Despídete para Full Ritmo, para el Perú y todo el mundo. ¿Viajes a Europa? ¿Todavía? Nos vamos a Estados Unidos. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos? Noviembre, ya es un hecho ya. Es un hecho. ¿A qué estados? Porque esta página lo ven en Estados Unidos. Nos vamos a Nueva York, Los Ángeles y por ahí me quiero en algunos lugares más, no me recuerdo. Me parece muy bueno que la música de Rosita se vea por todo el mundo. Muchas gracias, maestro.